Señor Jesús, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por amarnos. Gracias por derramar tu amor en nuestros corazones. Y Señor, ese amor debe manifestarse en cómo vivimos como creyentes unos con otros. Y te suplico hoy que tu Santo Espíritu nos hable de cómo tratar las diferencias entre nosotros y poder de esa manera demostrar el amor cristiano que tú nos has dado en nuestro corazón. Padre, ayúdanos y pedimos que tu palabra nos hable hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Una frase célebre que seguramente has escuchado es: divide y vencerás. Esa frase algunos la atribuyen al emperador romano Julio César. Y lo que significa es que para mantener dominado y bajo control a un grupo de personas, hay que provocar o crear conflictos para que luchen unos con otros, entre ellos, no haya unidad, y eso les va a debilitar y no tendrán la fuerza y la influencia para poder quitarse de ese yugo. Y esta estrategia de divide y vencerás ha sido muy utilizada por políticos, por gobernantes, por reyes, de tal manera que ellos puedan mantenerse en sus lugares de poder y privilegio y no permitir que el pueblo o las personas adquieran un sentido de unidad, ¿no? De hecho, en nuestro tiempo actual podemos ver que hay una profunda polarización política, ¿no? En casi todos los países. Tú puedes ver las elecciones que tuvimos aquí en el año pasado, ¿no? Y prácticamente la narrativa están buenos contra malos. Acabamos de ver las elecciones en noviembre en Estados Unidos y también una sociedad muy polarizada. Y fíjate que pues la estrategia funciona, ¿no? Porque de alguna manera los grupos de poder están ahí siempre, ¿no? Yo me acuerdo que me empezaron a interesar un poco los temas de política más o menos joven, 18, 20 años, y recuerdo políticos que desde esa época ya estaban viviendo de la política y actualmente siguen viviendo de la política y teniendo esas posiciones de poder y los privilegios que eso conlleva, ¿no? Ahora, te platico esto porque divide y vencerás también es una de las estrategias favoritas del enemigo de nuestras almas. Y lo que él busca, fíjate bien, es que no sepamos cómo tratar de manera amorosa las diferencias que tenemos entre nosotros. Porque donde hay personas, hay problemas. Ese es un dicho que me has escuchado decir. Y hermanos, en una familia nos amamos, convivimos y también surgen problemas. En una familia, tu familia, y en la familia de la fe también es lo mismo. Y tenemos que aprender a partir de lo que Dios nos ha dado y nos ha enseñado en su palabra, cómo poder resolver esas diferencias. Y el enemigo, fíjate bien, quiere que tú no sepas resolver esas diferencias para poder de alguna manera romper relaciones en tu familia, con tus amistades, en el ministerio e incluso en la iglesia. Y cuando una casa, una familia está rota, quiero decirte que el potencial que tiene esa familia se ve minimizado. En una iglesia nos volvemos improductivos y no experimentamos el poder del evangelio en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Porque el evangelio es paz y reconciliación con Dios, pero también unos con otros. Y Pablo en el capítulo 14 de Romanos instruye a los creyentes para que no caigan en la trampa del enemigo y puedan aprender a amarse unos a otros y puedan crecer en unidad unos con otros a pesar de las diferencias que tengan. Y cuando aprendemos eso, hermanos, vamos a poder ser luz
ser sal de la tierra, tener fuerza, tener influencia y cumplir la misión que el Señor nos ha entregado a nosotros, tanto a nivel individual como a nivel de congregación. Así que abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 14. Está tan intenso esto que ya me dio sed. Romanos 14. Y vamos a avanzar hoy del versículo 1 al versículo 12. Si recién estás llegando aquí a Calvary, debes saber que nuestra manera generalmente de estudiar la Biblia es verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro. Y ya llevamos varios meses estudiando Romanos con dos pausas, ¿no? Una en diciembre para tratar temas de la encarnación de Cristo y en enero temas de crecimiento espiritual. Pero ahora en febrero, el domingo pasado, mi querido hermano Abel Ramírez nos terminó el capítulo 13 y yo voy a abarcar el capítulo 14 en la prédica de hoy y el siguiente domingo. Vamos a leer Romanos 14, ¿ya lo tienes? Mira, vamos a ir leyendo, haciendo pausas, comentando lo que vamos reflexionando en el texto bíblico. Dice la palabra lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahí vamos a hacer una pausa. Hermanos, el domingo pasado Abel nos decía, como parte final del capítulo 13, que si algo nos debemos es el amarnos los unos a los otros. Es un deber cristiano. Si tú has experimentado el amor de Dios, la Biblia enseña que el resultado natural, el resultado que se espera, es que nazca un amor sobrenatural hacia nuestro prójimo, en especial a los de la familia de la fe. Y entonces, muchas veces, tenemos diferentes opiniones, diferentes prácticas, en aspectos que no son esenciales de nuestra fe. Déjame explicártelo. No estamos teniendo diferencias sobre la divinidad de Cristo o de su muerte expiatoria en la cruz o sobre la naturaleza trina de un Dios que es una persona pero se ha revelado en tres. No estamos con diferencias acerca de si la salvación es por obras o es por gracia y lo que Cristo es en la cruz, sino más bien se trata de asuntos de hábitos, de costumbres, de cultura, que muchas veces producen profundas diferencias entre una familia y entre una iglesia, y al no aprender a tratarlos con el amor cristiano, generan rupturas en las relaciones. Recibir al débil, hermanos, implica aceptarlo, ofrecerle compañerismo y amistad a pesar de nuestras diferencias, porque somos hermanos a quienes ambos nos ha recibido el Señor. Ahora, ¿quién es el débil y quién es el fuerte o el maduro, no? En el texto original, el débil se refiere a creyentes que están en proceso de crecimiento y aún no alcanzan madurez y discernimiento en cuanto a asuntos de fe y práctica que no son esenciales en nuestra fe.
Una persona puede ser débil en la fe por varias razones. Mira, aquí te las anoté en una diapositiva. 4 razones por las que una persona puede ser débil en la fe. La primera es porque es un bebé en Cristo. Y un bebé en Cristo puede ser una persona que recién está conociendo el Evangelio, recién está conociendo las verdades de la palabra, o puede ser, como en el caso de Hebreos que vimos hace unas semanas, una persona que tiene ya mucho tiempo en el Evangelio, pero no ha hecho, no ha permitido, no ha hecho lo necesario para el crecimiento espiritual y alcanzar la madurez. Entonces, un débil en la fe es un bebé en Cristo, necesita leche, diría el autor de Hebreos, y no alimento sólido. También, al faltarle el alimento sólido, es porque le falta una enseñanza bíblica sólida de la palabra. Muchas veces creemos cosas, pero ni siquiera sabemos dónde la Biblia nos está prometiendo o nos está diciendo algo, ¿no? Lamentablemente, hermanos, y lo digo con todo respeto para todos los que estén escuchando esta prédica, vivimos en una época de mucha ignorancia bíblica. Tú puedes preguntarle a personas como aspectos esenciales de la fe y tristemente no te saben decir cosas como básicas de la fe, ¿no? Y a veces nos conformamos con oír a lo mejor a un buen predicador o a un predicador que es entretenido, nos conformamos con escuchar música cristiana que nos hace sentir bien, pero hermanos, necesitamos el alimento sólido de la palabra. Si no tenemos ese alimento sólido, lo que va a ocurrir es que no vamos a desarrollar un discernimiento adecuado entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque la Biblia nos da principios de vida, pero obviamente ese puente histórico que tenemos entre la Escritura y nuestro tiempo, que por lo menos es de 20 siglos, hay cosas que en la Biblia no están en cuanto a cultura y costumbres o hábitos de nuestro tiempo, ¿no? Uno se puede preguntar, ¿es bueno ir al cine o no? ¿Es bueno ver streamings en Netflix? ¿O es bueno esto y aquello? Y entonces, si no tenemos un fundamento sólido, un conocimiento bíblico cada vez más profundo, no vamos a desarrollar ese discernimiento. Y entonces probablemente hasta estemos apoyando causas que hay en nuestro mundo actual, que son contrarias a las enseñanzas de las Escrituras, pero como son la moda que todo mundo está siguiendo, probablemente nosotros estemos levantando la mano, ¿no? Y a lo mejor a muchas de ustedes, chicas, un día las veo ahí levantando un pañuelito verde, ¿verdad? Pidiendo legalización del aborto, ¿no? Cuando tú vas a la Biblia encuentras que Dios es el único que puede dar la vida y el único que la puede quitar, ¿no? Pero muchas veces, hermanos, caemos en esa trampa por falta de una enseñanza bíblica sólida. También otra razón por la que puede ser débil en la fe es porque estamos enfermos espiritualmente y básicamente es por hábitos pecaminosos que no hemos querido abandonar, no hemos confesado al Señor y ahí los estamos apapachando, los estamos conservando. Y finalmente también podemos ser débiles en la fe porque nos falta ejercitar los aspectos esenciales de nuestra fe. Nos falta poner en práctica, por ejemplo, el ayudarnos unos a otros, el amarnos unos a otros, el orar unos por otros, el soportarnos unos a otros, el perdonarnos unos a otros, ¿no? Y eso, hermanos, la falta de ejercicio espiritual, vamos a decirlo así, nos hace estar débiles en la fe. Y lo que Pablo busca en este pasaje es evitar que los creyentes en Roma, y ahora nosotros en nuestro tiempo, estemos contendiendo sobre opiniones. Porque, hermanos, estas contenciones, estas contiendas, generalmente rompen las relaciones, dañan el compañerismo cristiano y rompen la unidad de propósito
incluso de sentimiento en una iglesia. Y el ejemplo que da Pablo en estos versículos que acabamos de leer es entre comer carne y no comer carne. Y déjame explicarte de qué se trata. Acuérdate que en la iglesia de Roma había tanto creyentes en Cristo de origen judío y también había creyentes que eran de origen gentil, o sea, eran romanos y se habían convertido al evangelio. Y entonces, obviamente, tenían culturas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? Y Pablo lo explica en Corintios, luego lo puedes buscar en casa. ¿Cuál era el problema con la carne en aquel tiempo? El problema con la carne, hay dos aspectos que quizá debamos tener en mente. El primero es que mucha de la carne que se vendía en la carnicería, cuando sacrificaban al animalito, lo ofrecían a dioses paganos, los romanos. Y entonces algunos cristianos se sentían mal de ir a la carnicería y de comer esa carne que había sido ofrecida a un ídolo. Pero había otros hermanos en Cristo que no tenían ningún problema en comer ahí un rico bistec, ¿verdad? Un corte asado, ¿verdad? De una vaca. Y entonces algunos, los que sí tenían problema con comer carne, optaban por comer, dice ahí, vegetales, ¿no? Verduras. Y a lo mejor en nuestro tiempo puede haber situaciones similares, ¿no? Hay personas que son como muy cuidadosas de su salud y optan por una vida vegetariana u optan por una vida incluso vegana, ¿verdad? Dios los bendiga, pero Dios bendiga a las vacas también. A mí me encanta el bistec y un corte, ¿no? Ahora, está demostrado por los que se dedican a la nutrición que como seres humanos ocupamos de todos los grupos alimenticios, ¿no? O sea, la carne es importante, ¿no? Me acuerdo hace años que una youtuber que vendía la idea de que era vegana y la vida vegana, ¿no? En cierta ocasión fue filmada echándose un pescadito frito en la playa, ¿no? Y filtraron ese video a las redes, se hizo viral y obviamente a ella de alguna manera le destruyeron, le lastimaron pues eso que ella vendía, ¿no? Y ya salió a aclarar en redes sociales que era por cuestiones de salud, ¿no? Entonces, ese era uno de los problemas con la carne en aquel tiempo, ¿no? Y otro problema, vamos ahora a ir del lado de los judíos, es que los judíos tenían ciertos procesos para poder tener su carne, ¿no? Ceremonialmente limpia, ¿no? Ellos no iban a comer carne de cerdo, ni carne de caballo o de otros animales, o sea, su cultura no los incluía. Porque en el libro de Levítico había enseñanzas en aquel tiempo, para ese tiempo, donde se establecía qué animales eran puros y qué animales eran ceremonialmente impuros y cuáles podían comer y cuáles no deberían comer, ¿no? Y algunos cristianos a través de la historia de la iglesia de repente han agarrado esas ondas también, ¿no? Por falta de un conocimiento bíblico, ¿no? Porque acuérdate, por ejemplo, cuando en Hechos 10 Pedro está en Jope, en una casa, y el Señor está mandando personas para que él vaya a predicarle a un gentil que se llama Cornelio. Pedro está orando en la azotea y tiene una visión y ve todo tipo de animales y casi todos son inmundos. Y él escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come, ¿no? Y él dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda de esas que tú prohíbes ha entrado en mi boca. Y Dios le vuelve a decir, Pedro, mata y come. La lección era que en eso era una sombra de lo que había de venir, esa parte ceremonial de los animales y cuál era limpio y cuál era impuro. Y entonces Dios le enseña a él que ahora en este tiempo eso no tiene mayor relevancia. Y hermanos, es asombroso cómo hay un montón de cosas que nos dividen como personas, como familias.
como iglesias. Y a veces, hasta son cosas ridículas, porque no son cosas esenciales de nuestra fe. O sea, si alguien viene aquí y está negando la deidad de Cristo, pues claro que sí tenemos una diferencia profunda e irreconciliable. Porque el Evangelio y las bendiciones del Evangelio tienen su base en que Dios se encarnó, Dios hecho carne nos representó como raza humana, el segundo Adán, muerto en la cruz, llevando el juicio de Dios y nuestro pecado, y a través de su infinitud pudo dar infinita salvación y perdón para todo aquel que cree. O sea, sí tiene una implicación teológica importante, ¿no? Pero hermanos, por ejemplo, ¿cómo hay que ir vestido a la iglesia? No, y no importa si viene alguien sucio. Si llega una persona, a lo mejor en situación de calle, va a entrar maloliente, oliendo a lo mejor a pipí, despeinado, sin bañarse. Y nosotros, ¿cuál sería la actitud cristiana correcta? Recibirle, vente, tú necesitas a Cristo. Por ejemplo, ¿es bueno pintarse el pelo? ¿O qué look debo de usar? ¿O se permiten los tatuajes o no? ¿Y cómo hay que hacer el culto dominical? ¿De qué color debe ser el estrado, no? Yo me acuerdo cómo fuimos criticados la primera vez que pintamos de oscuro el estrado. Wow, o sea, era satánico, que si era un bar, que un table, o sea, hermanos ahí juzgando, ¿sí? Y tiene un propósito simplemente decorativo, ¿sí? De alguna manera queremos que no te distraigas y te enfoques. Tampoco es que tenemos cosas que están distrayendo a la gente, o sea, la mirada central primeramente está en el Señor. Y queremos que la gente joven se sienta en un ambiente donde ellos se sienten que hay conexión. Pero de veras hay infinidad de cosas. ¿Debe ser un solo pan el que se reparta en la cena del Señor? ¿O debe ser una sola copa la que se reparta y todos ahí pasándonos la gripa, verdad? Y hay iglesias que lo hacen así. Y yo les respeto, si esa es su convicción. Pero hermanos, o sea, si nos damos cuenta, esas diferencias son cosas que no son esenciales en nuestra fe, sino más bien son como temas de cultura, temas de hábitos, de costumbres, de prácticas. Y tenemos que aprender, según lo que nos enseña la Biblia, a poder abordar bajo el amor cristiano estas diferencias. ¿Qué música debe usarse en la iglesia? ¿Qué color deben tener las paredes o las cortinas? ¿Cuál es la manera correcta de vestirse para la iglesia? Es bueno que traiga yo. Imagínense que un día yo llego con el pelo rubio. Ahora, ¿hay un mandamiento en la Biblia que diga que el pelo no lo puedo tener rubio? Pero te aseguro que muchos me juzgarían. Ahora, no es mi onda pintarme de rubio, ¿no? Pero a lo mejor viene una chica con sus pelos azules o sus pelos rosas y no tengo ningún problema. Pues lo que yo quiero es que conozca a Jesús, que experimente su amor, su perdón, que Jesús le dé identidad y entonces empezará a caminar como Jesús quiere que camine, ¿no? Te he platicado la historia, ¿no? De hace unos años, llegó un chico a la iglesia cuando estábamos en la bodega allá abajo, pues como con unos 15 piercings en la cara, ¿no? Y era inevitable mirarle la cara, ¿no? Porque pues, para eso se los ponen, ¿no? Para que tú les veas la cara, ¿no? Entonces, labios abajo, labios arriba, aquí y en las orejas, ¿verdad? Y entonces empezó a asistir a la iglesia. Ahora, yo le he enseñado a la congregación, o sea, nada de eso debe impedir que ellos puedan venir a Jesús. Y entonces comenzó a asistir.
Y me acuerdo que después de unos meses, quizá unos 5 o 6 meses, un día claramente yo vi que llegó al servicio y no traía ningún piercing. Y tampoco le dije nada. Porque imagínate, a veces comete uno la imprudencia de decir, vaya, hasta que te quitaste eso, ¿no? Y entonces en aquel momento teníamos 2 servicios ahí en esa bodega y teníamos un intermedio como de 30 minutos y cuando terminó el primer servicio me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no, pásale. Lo senté, lo saludé y él fue el que sacó el tema. Me dijo, pastor, ¿sabe por qué yo no traigo los piercings? Y yo haciéndome así como, qué bueno, ¿y por qué, no? Y lo que me dijo es, Dios me ha mostrado que no los necesito. Y yo le dije, gracias a Dios por eso. Fin de la historia. Porque hermanos, nuestro enfoque tiene que estar en alcanzar al perdido. En alcanzar al que a lo mejor no tiene el estándar, ¿no? de evangélico, que usa corbata y traje, ¿no? O sea, hoy vengo yo con una camisita ahí más o menos formal, otro día me verás de una camiseta. Creo que solo una vez he enseñado en Bermudas, no aquí, sino en un campamento. Pero hay pastores en Calvary que en lugares más tropicales están en sus Bermudas. Y, o sea, como lo expliqué en el módulo de distintivos de Calvary, o sea, nuestra forma de mirar esos aspectos es casual. O sea, queremos que la gente venga como sea, pero lo que queremos es predicarles a Cristo. Ahora, el débil, hermanos, tiende a juzgar a los demás, a echar pleito, a buscar problemas con otros creyentes que no tienen su opinión o su costumbre, su práctica. Pero el maduro, honestamente, a lo mejor sabe Biblia, a lo mejor ha aprendido a discernir en esas cosas, pero tiene una falla importante, porque falta al menospreciar a su hermano, falta al amor cristiano. Vean lo que dice Pablo, ¿no? El débil juzga y el maduro o fuerte menosprecia al otro. Es decir, lo mira como menos e incluso llega a rechazarlo. Por lo tanto, tanto el débil en la fe como el maduro en este pasaje faltan a algo ahora sí esencial de nuestra fe, que es el amor unos a otros. Y quiero que veas en la pantalla, 1 de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Porque hermanos, amarnos unos a otros no es así como, si me caes bien te amo, ¿no? Dijo Jesús, qué de extraordinario tiene eso. Hasta los pecadores, hasta los publicanos hacen eso. Pero mira lo que dice Juan en su primera carta. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Quiero que lo leas conmigo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a repetirlo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces tenemos que amar a nuestro hermano. Y hay hermanos muy fáciles de amar, pero hay hermanos muy difíciles de amar también. ¿Y qué dice el Señor? Pues ama a los fáciles y a los difíciles. No, tenemos que aprender. ¿A poco tú eres monedita de oro? O sea, el Señor te ama a pesar de lo feo que somos. Y no hablo en sentido físico, sino de nuestras actitudes, de nuestros gestos, de nuestras acciones. Versículo 4 de Romanos 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme,
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Y fíjate, aquí está la clave. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios por las vacas. Y el que no come, perdón, esa fue acotación mía, ¿verdad? Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermanos, ¿quién soy yo o quién eres tú para juzgar a los demás? ¿Quién te ha dado el título de juez de los hermanos? Me acuerdo un día un hermano que me invitó a su casa y estaba buena la plática y de repente se echó a perder porque me dijo, pastor, yo tengo el don de criticar. Dije, bueno, no me extraña, conozco a muchos, ¿no? Aquí no hay, ¿verdad? Pero, o sea, en otros lados hay muchos. El don de criticar. ¡Wow! ¿Quién te ha puesto por juez? Y es que, hermanos, las dos actitudes, el juzgar del débil o el menosprecio del supuesto fuerte, revela soberbia en nuestro corazón y revela que estamos faltando al amor cristiano, porque nos debemos el amarnos los unos a los otros, dijo Romanos 13. Y es que todos somos hijos de Dios. Todos somos sus amados, te guste el que está al lado o no. Si él ha creído en Cristo, le ha entregado su vida a Cristo, es hija de Dios, es hijo de Dios y es amado y amada de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlos? Y el Señor, hermanos, va a hacer que estemos firmes durante nuestro peregrinaje en la fe. Todos en algún momento fuimos débiles, todos en algún momento comenzamos en el caminar con Cristo y todos debiéramos desear la madurez cristiana para tener convicciones más profundas, más firmes, basadas no en lo que otros dicen, sino en lo que yo mismo descubro en la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, hermanos, lo que hagamos o dejemos de hacer debe surgir de una convicción firme, siempre buscando agradar al Señor. Mira en la pantalla Colosenses capítulo 3, versículo 17. En la Nueva Traducción Viviente dice así: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y eso incluye no solo la vida eclesiástica, hermanos, incluye todas las dimensiones de tu vida. Todo lo que hagas o digas, y esto es algo interesante, debemos hacerlo con la mente de que nosotros representamos a Cristo. Tenemos ese privilegio, dice Pablo, de ser embajadores de Dios. Entonces, lo que ve mis vecinos, lo que ve mi compañero de trabajo, lo que ven mis empleados, lo que ven mis hermanos en la iglesia, lo que ven mis hijos en casa, lo que ve mi cónyuge en la familia, debo hacerlo teniendo en mente que estoy representando a mi Señor y mi Maestro. Y hay veces que uno, en su soberbia, en su orgullo, no quiere hacer cosas, porque a todos nos cuesta. Por ejemplo, irte a disculpar con alguien o pedir perdón. ¿Es fácil? Y no lo quieres hacer.
Pero si tú eres seguidor de Jesús, si tú quieres imitar a tu maestro, tienes que hacerlo. No es como, bueno, sí me gusta hacerlo, ¿no? O lo hago porque me caes bien, ¿no? ¿No? Dios quiere que nosotros entendamos que somos representantes de Él. Vamos a continuar con la lectura. Romanos capítulo 14, por favor, versículo 7. Este pasaje, esta parte está hermosa. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió, por esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, si tú le has entregado tu vida a Cristo, si tú le has hecho Señor y Salvador de tu vida, tú le perteneces a Él. Fuiste comprado por alto precio, la sangre preciosa de Cristo. Ahora le pertenecemos a Él. Así que lo que hagamos o digamos debe mostrar que el Señor vive en nosotros por la fe. Y aún el día que nos toque pasar a la eternidad, podemos estar confiados que somos de Él. Presentes en el cuerpo, ausentes al Señor. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, dice Pablo en Corintios. Y hermanos, yo platicaba hace un rato con una hermana y le decía, es que estoy preparando una serie sobre el cielo, que después de Romanos voy a compartirles. Porque, hermanos, todos tenemos temor a una experiencia que no hemos vivido, y la muerte es una experiencia que ninguno de nosotros ha pasado. Es natural. Pero eso no implica que estemos desolados como los que no tienen esperanza. Porque el Señor nos ha hecho promesas hermosas y ha revelado en su palabra la extraordinaria vida que tiene para los que son suyos cuando cerremos los ojos aquí y abramos los ojos y contemplemos el rostro de nuestro Salvador. Y si estás pensando que estar en el cielo es un culto como el de hoy, que va a durar la eternidad, estás completamente equivocado. Tu teología del cielo no ha sido formada por las Escrituras. Y espero que esa serie del cielo te dé una nueva perspectiva, de tal manera que digamos, Señor, que llegue ese día. Claro, como dice Pablo, si soy más útil acá, pues aquí estoy, ¿no? Y el día que el Señor quiera, mira, chille o pataleé o le dé 200 argumentos a Dios, ese día me toca ir a la eternidad. ¿Estás de acuerdo? Versículo 10 de Romanos 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos compareceremos ante esto que Pablo le llama el tribunal de Cristo. Y algo que debemos tener presente, hermanos, es que todos vamos a dar cuenta. Y no vas a poder decir, Señor, la mujer que me diste es la culpable. No vas a poder decir, es que mi suegra, o es que mi esposo, o es que el pastor, o es que fulano o perengano. Ahí solitos, ante el trono de Cristo, daremos cuenta. Ahora, en la Biblia, hermanos, escatológicamente hay 3 juicios que vienen en el futuro.
El primer juicio, que quiero así rápidamente platicarte, está en Mateo capítulo 25, en la venida del Señor. Dice ahí el texto que Él mandará a sus ángeles y separarán a las ovejas y los cabritos. Y básicamente es esto. Va a separar quiénes van a entrar al reino milenial y quiénes no. Y los que no van a entrar, pues están en muerte. Luego, otro juicio que se menciona en la Biblia está en Apocalipsis 20, que se llama el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio, quiero que te quede muy claro, ese juicio es para puras personas no creyentes. En ese juicio, lo que se va a poner, digamos, en juicio, es si son salvos o no. Y lamentablemente, dice el texto ahí en Apocalipsis 20, todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eterna perdición, separados de Dios para siempre. Pero la Biblia nos revela otro juicio, que se llama el tribunal de Cristo. Y este juicio es solo para creyentes. Y vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 5, por favor aquí lo tenemos en pantalla, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, malo, hermanos, no necesariamente es pecaminoso, puede ser. Pero otra manera de traducir la palabra malo es que sea de valor o sin valor para la eternidad. En este juicio, el tribunal de Cristo, hermanos, solo va a haber creyentes. No va a estar, digamos, en tela de duda si eres salvo o no, porque, hermanos, recuerda una cosa, la salvación en Cristo solo es por la fe en Él. Y Cristo, nuestro Salvador, ya llevó nuestro pecado, ya llevó sobre sí el juicio de Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido justificados por la fe. Y ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Entonces, el verdadero creyente debe estar confiado que en ese juicio no se va a decidir si va a ser salvo o no. Ya es salvo. Ahora mira lo que enseña 1 Corintios capítulo 3. Dice el versículo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjate bien, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque aquel día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, dígalo conmigo, recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Mira la aclaración que hace Pablo. Aunque así, como por fuego, o sea, como de panzazo, déjame decirlo así. Entonces, hermanos, en el tribunal de Cristo, lo que se va a juzgar, fíjate bien, no es la grandeza de la obra que hiciste, sino la motivación por la que hiciste. Si yo me paro a tocar la guitarra porque me gusta que la gente me aplauda, ya tengo mi recompensa. Si yo voy a dar una ofrenda especial y tengo que decírselo al pastor o al liderazgo de la iglesia, pastor, ¿sabe qué? Yo voy a ofrendar 20,000 pesos. Ya tienes tu recompensa. Lo que en ese juicio se va a evaluar es tu corazón. ¿Lo hiciste para el Señor
¿O lo hiciste para tu propia gloria? Para tu propio reconocimiento. Y entonces, por eso ahí en la lista vas a ver dos tipos de materiales. Materiales perecederos al fuego, heno, madera y hojarasca. Y materiales que perduran, oro, plata y piedras preciosas. Y entonces, hermanos, vamos a llevarnos muchas sorpresas. Porque probablemente un hermano que es casi inadvertido en la iglesia ha hecho obras de gran calidad para el reino de Dios. Porque no lo ha hecho para su gloria, para su honra, para su reconocimiento, sino simplemente porque desea amar sirviendo a su Salvador. No necesita estar tocando trompeta. No necesita, ¿no? Voy a pasar a ofrendar, hermanos, ¿no? Como en esas iglesias donde, a ver, ¿dónde están los que van a ofrendar 1,000 pesos? O sea, bola de cínicos los que practican eso. Porque toman el evangelio como fuente de ganancia. Y hay condenación sobre de ellos. Y espero que no estés admirando ahí en las redes sociales a la profeta fulana y al predicador fulano, que lo único que quieren es que pactes con dinero. Hermanos, Jesús dijo, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Claro, ofrendamos porque es un deber cristiano también, honrar al Señor con nuestros bienes y contribuir para la obra de Dios con los recursos que Dios nos ha dado, recursos financieros, recursos de habilidades, recursos de dones espirituales. Pero Dios nos libre de tener un corazón sobre el dinero que llega a una iglesia. Dios te libre de eso. Si tú estás queriendo ser siervo en una iglesia, estás queriendo ser pastor, yo te digo a ti una cosa, limpia tu corazón de la codicia, porque por ella muchos se han apartado de la fe, solo mirando a la gente por el dinero. Y te das cuenta, ¿no? Porque ven a una persona bien vestida, el caso de Santiago, capítulo 2 creo, pues yo como que me vuelvo cuate, ¿no? Soy pastor y yo veo que él trae un auto de alta gama, ¿verdad? Y viene bien vestido, ¿no? Pero al pobre lo ignoro, no me importa su vida, ¿no? Es un pecado muy común, hermanos, entre los que decimos servir a Dios. ¿Y qué quiere nuestro maestro? Que tratemos a las personas por lo que son. Jesús abrazó a un leproso, sucio, enfermo. Jesús abrazó a un publicano, abrazó a las mujeres de dudosa reputación. También convivió con escribas y fariseos. Pero hermanos, aprendamos a resolver nuestras diferencias. Que sea el amor de Cristo lo que domine nuestras actitudes, nuestras acciones. ¿Cuántos no tienen su casa rota, su hogar? Porque nunca se han puesto de acuerdo en diferencias que tienen. ¿Cuántos ambientes laborales, hermanos, son pésimos, tóxicos? Porque no saben resolver sus diferencias. Y tristemente, ¿cuántas veces el enemigo usa esa estrategia de divide y vencerás para romper iglesias, para romper ministerios? Y es doloroso, pero sobre todo deshonra al Señor y nos hace faltar al deber que nos platicaba de él, el amarnos los unos a los otros. Cierra tus ojos y seguramente tienes algo que decirle al Señor con respecto a esto. Y Señor, te pedimos que sea tu amor lo que inunde nuestros corazones. Ayúdanos. Pisa nuestro orgullo, Señor. Quebrántanos. Porque tú dices claramente en tu palabra que resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Señor,
si tenemos diferencias con otros hermanos. Pon en nuestro corazón la carga para reconciliarnos, para perdonar, para pedir perdón, para no juzgar a uno o menospreciar al otro, sino que podamos, Señor, llevar el nombre de Cristo y su amor en alto. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos.